Nunca quise ser un símbolo. Solo deseaba pasar desapercibida, ser invisible entre las paredes de mi nueva escuela. Pero el día que la sopa caliente se derramó por mi camisa, algo dentro de mí se quebró, como una promesa que ya no podía mantener. Mi nombre es Lucía Mendoza y hasta los 16 años mi vida había sido un constante entrenamiento. Desde los 6 años, mi padre, un ex luchador profesional de artes marciales mixtas, me había entrenado con disciplina inquebrantable. Cada mañana comenzaba a las 5, corriendo por las calles de Buenos Aires mientras la ciudad aún dormía, seguido por 2 horas de entrenamiento técnico antes de ir a la escuela. Los fines de semana eran aún más intensos, con sesiones dobles y combates de práctica. Mi madre nos observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Elena, mi madre, era profesora de literatura y creía firmemente en el equilibrio. Mekú decía siempre que la fuerza sin control era simplemente violencia disfrazada. Ella valoraba la compasión tanto como mi padre valoraba la disciplina. Entre ambos formaron en mí una extraña combinación de guerrera y poeta, de fuerza y sensibilidad. A los 15 años me convertí en campeona estatal juvenil de artes marciales mixtas. Mi foto apareció en periódicos deportivos y recibí ofertas de patrocinadores. Mi categoría de peso ligero contrastaba con mi capacidad para derribar oponentes que me superaban en tamaño. Mi técnica era precisa, calculada, casi quirúrgica, según decían los comentaristas. Mi padre soñaba con verme en competencias internacionales. Vivíamos en un apartamento modesto en el centro de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con mis medallas y trofeos. La sala se había convertido gradualmente en un pequeño gimnasio, con colchonetas en el suelo y un saco de boxeo colgado en una esquina. El olor a sudor y linimento deportivo impregnaba nuestra casa como un perfume familiar. Mi círculo social era limitado pero intenso. Mis compañeros de entrenamiento se convirtieron en mi familia extendida. Compartíamos el dolor de los entrenamientos, las victorias en competencias y una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. No necesitábamos hablar para entendernos. Un gesto, una mirada, era suficiente para comunicarnos durante un combate o una práctica. Todo cambió una tarde de abril. Mi madre regresó de la escuela donde enseñaba con una expresión que nunca había visto. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y tristeza. Nos informó que había aceptado un puesto en una pequeña ciudad en la provincia de Córdoba. Nos mudaríamos en 2 semanas. Mi padre protestó, mencionó mis entrenamientos, mi carrera prometedora, los patrocinadores interesados. Mi madre permaneció firme. Más tarde, cuando mi padre salió a correr para despejar su mente, mi madre me confesó la verdad. Había recibido amenazas. Un grupo de padres de otras competidoras estaba investigando formas de descalificarme, alegando que mi técnica era demasiado agresiva, que había lastimado intencionalmente a sus hijas. Una competidora había terminado con un brazo fracturado durante nuestro último encuentro, aunque fue un accidente dentro de las reglas del deporte. Mi madre temía que estas acusaciones mancharan mi nombre y afectaran mi futuro. Además, estaba preocupada por lo que el ambiente competitivo estaba haciendo con mi desarrollo personal. Me dijo que me estaba convirtiendo en alguien demasiado enfocada en la victoria, demasiado aislada socialmente. La noche antes de partir, mi madre me hizo prometer algo. Me miró a los ojos y me pidió que en nuestra nueva vida intentara ser simplemente una adolescente normal. Me pidió que dejara las competencias por un tiempo, que me diera la oportunidad de descubrir quién era yo más allá de las artes marciales. Prometí intentarlo, aunque no estaba segura de saber cómo ser normal. Llegamos a Villa Serena, un pueblo pequeño rodeado de montañas y campos verdes. Nuestra nueva casa era más grande que nuestro apartamento en Buenos Aires,
con un patio trasero donde mi padre inmediatamente comenzó a instalar equipos de entrenamiento. Mi madre le recordó nuestra promesa, pero él insistió en que podíamos mantener el entrenamiento como una actividad privada, familiar. La escuela secundaria regional de Villa Serena era un edificio de 2 pisos con paredes de color crema y techos rojos. Tenía aproximadamente 400 estudiantes, un número mucho menor que mi escuela anterior. El primer día caminé por sus pasillos con la cabeza baja, determinada a pasar desapercibida. Me había vestido con ropa holgada que ocultaba la musculatura desarrollada por años de entrenamiento. Mi cabello, antes siempre recogido en una cola de caballo práctica, ahora caía suelto sobre mis hombros. El director García me dio la bienvenida con una sonrisa amable. Me explicó el sistema de la escuela y me entregó mi horario. Cuando revisó mi expediente, noté que mi madre había omitido cualquier mención a mis logros deportivos. Según mis documentos, yo era simplemente una estudiante promedio que se había mudado por el trabajo de su madre. Mi plan era simple. Mantendría un perfil bajo, haría amigos normales, experimentaría la vida adolescente típica que nunca había tenido. Por las noches, seguiría entrenando con mi padre en el patio trasero, manteniendo mi condición física, pero sin la presión de las competencias. Parecía un plan perfecto, un equilibrio entre mi pasado y mi futuro. Lo que no sabía era que, en Villa Serena, como en cualquier pequeña comunidad, los secretos tienen una forma peculiar de salir a la luz, y que algunas personas ven la tranquilidad como una señal de debilidad, un blanco perfecto para sus propias inseguridades disfrazadas de poder. Mi primer mes en la escuela secundaria regional fue sorprendentemente tranquilo. Los estudiantes me miraban con la curiosidad habitual hacia cualquier cara nueva, pero pronto volvían a sus propias preocupaciones. Comencé a sentarme en las últimas filas de cada clase, entregando trabajos competentes pero no sobresalientes, siguiendo el consejo de mi madre de no llamar demasiado la atención. Durante las clases de educación física, me contenía deliberadamente. Cuando corríamos, mantenía un ritmo medio. Cuando jugábamos voleibol o baloncesto, limitaba mis movimientos a lo que parecería normal para una chica de mi edad y complexión. La profesora Ramírez me miraba con cierta sospecha, como si intuyera que había algo más en mí. Una tarde, después de clase, la profesora Ramírez me detuvo. Me preguntó si había practicado algún deporte antes. Le respondí vagamente que había hecho un poco de todo, sin especificar. Ella me comentó que tenía buena coordinación y me invitó a unirme al equipo de atletismo. Decliné educadamente, mencionando que prefería concentrarme en adaptarme académicamente primero. Fue durante la tercera semana cuando noté por primera vez a Matías Herrera y su grupo. Matías era alto, con hombros anchos y un rostro que parecía perpetuamente molesto. Cursaba el último año y era el capitán del equipo de fútbol. Lo acompañaban siempre 4 chicos más, como satélites orbitando alrededor de un planeta tóxico. Los observé desde lejos, notando cómo los otros estudiantes se apartaban cuando ellos caminaban por los pasillos. Vi cómo empujaban a los más pequeños, cómo tomaban comida de las bandejas de otros en la cafetería, cómo las chicas bajaban la mirada cuando ellos pasaban. Era un comportamiento que había visto antes, pero nunca había experimentado directamente. En mi antigua escuela, mi reputación como atleta me había protegido de tales interacciones. Mi primer encuentro con Matías ocurrió un viernes durante el almuerzo. Estaba sentada sola, como era mi costumbre, leyendo un libro mientras comía mi sándwich. Sentí una presencia a mi lado y levanté la vista para encontrar a Matías mirándome, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Matías me preguntó si era la chica nueva, la que venía de Buenos Aires. Le respondí que sí.
con la esperanza de que la conversación terminara ahí. Él se sentó frente a mí sin ser invitado. Me dijo que en esta escuela los nuevos estudiantes tenían que pagar una cuota de protección. Me explicó que la vida en un pueblo pequeño podía ser difícil para los forasteros, pero que él y sus amigos podían asegurarse de que nadie me molestara por un precio. Le respondí que agradecía su oferta, pero que estaba bien por mi cuenta. Matías rió como si hubiera dicho algo gracioso. Me dijo que no era realmente una opción, que era más bien una tradición escolar. Colocó su mano sobre mi libro y lo arrastró hacia él. Me dijo que lo pensara y que esperaba mi respuesta el lunes, junto con 200 pesos como primer pago. Cuando se fue, noté que varias mesas cercanas me miraban con una mezcla de lástima y alivio. Una chica de cabello rizado se acercó y se sentó a mi lado. Se presentó como Carmen y me advirtió sobre Matías. Me contó que él y su grupo llevaban años extorsionando a estudiantes, especialmente a los nuevos y a los que parecían vulnerables. Los profesores sospechaban, pero nunca habían podido probarlo. Y el padre de Matías era un empresario influyente en el pueblo. Durante el fin de semana no mencioné el incidente a mis padres. Mi madre estaba emocionada con su nuevo trabajo y mi padre estaba ocupado instalando un pequeño gimnasio en nuestro garaje. Entrené con más intensidad de lo habitual esa noche, golpeando el saco con una frustración que no había sentido en mucho tiempo. El lunes llegó y con él Matías. Me interceptó antes de mi primera clase, apoyándose contra mi casillero con una sonrisa arrogante. Me preguntó si había pensado en nuestra conversación. Le respondí que no tenía intención de pagarle por una protección que no necesitaba. Su sonrisa desapareció. Me dijo que todos pagaban eventualmente, de una forma u otra. Durante las siguientes semanas comenzaron los incidentes menores. Mis libros desaparecían de mi casillero. Mi mochila aparecía volcada en el baño. Recibía miradas amenazantes de Matías y su grupo durante el almuerzo. Cada vez que pasaba junto a ellos en los pasillos, susurraban comentarios sobre mi apariencia, mi ropa, mi acento de la capital. Carmen se convirtió en mi única amiga en la escuela. Me contó que ella también había sido objetivo de Matías el año anterior, hasta que comenzó a pagar la cuota de protección. Me confesó que entregaba parte de su dinero para el almuerzo cada semana, prefiriendo pasar hambre a enfrentar las consecuencias de negarse. Un día, durante la clase de biología, me emparejaron con Diego, uno de los amigos de Matías, para un proyecto. Diego era más callado que los demás del grupo, como si siguiera a Matías más por miedo que por verdadera amistad. Mientras trabajábamos, me preguntó en voz baja por qué no simplemente pagaba como todos los demás. Le respondí que no creía en ceder ante los abusivos. Diego me miró como si hubiera dicho algo incomprensible. Me advirtió que Matías no se detendría, que iría aumentando la presión hasta que cediera. Le pregunté por qué los profesores no hacían nada. Diego me explicó que el padre de Matías donaba grandes sumas a la escuela cada año y que tenía influencia en el consejo escolar. Además, Matías era cuidadoso, nunca dejaba evidencia clara de sus acciones. A medida que pasaban las semanas, notaba cambios en mí misma. Me volvía más tensa, más alerta. Mis sentidos, agudizados por años de entrenamiento para detectar ataques inminentes, estaban constantemente activados. Me encontraba evaluando a cada persona que se acercaba, calculando distancias, identificando posibles amenazas. Mi madre notó que estaba más callada durante las cenas, pero atribuyó mi comportamiento al proceso de adaptación. Una tarde, mientras esperaba el autobús para regresar a casa, vi a Matías y su grupo rodeando a dos chicas más jóvenes en la parada. Reconocí a una de ellas, Ana, de mi clase de matemáticas.
Las chicas parecían aterrorizadas, mientras Matías les hablaba muy cerca de sus rostros. Vi cómo uno de sus amigos tomaba las mochilas de las chicas y comenzaba a revisar su contenido, sacando billeteras y teléfonos. Sentí un impulso de intervenir, pero recordé la promesa a mi madre. No podía revelar mis habilidades, no podía volver a ser la luchadora. Miré alrededor, buscando a algún adulto que pudiera ayudar, pero la parada estaba aislada del edificio principal de la escuela. El autobús no llegaría por al menos 15 minutos más. Finalmente, las chicas entregaron algo de dinero a Matías, quien se alejó riendo con su grupo. Cuando el autobús llegó, me senté junto a Ana, quien tenía los ojos enrojecidos. Lechinsiku, pregunté si estaba bien. Ella asintió sin mirarme. Le ofrecí mi ayuda, pero ella negó con la cabeza. Me dijo que era mejor no meterse con Matías, que las cosas solo empeorarían. Esa noche tuve una pesadilla en la que estaba en el ring, pero mis piernas no respondían. Mi oponente se acercaba, pero yo no podía moverme, no podía defenderme. Me desperté sudando, con la respiración agitada. Mi padre me encontró en el garaje a las 3 de la mañana, golpeando el saco con tanta fuerza que mis nudillos sangraban a través de las vendas. El incidente definitivo ocurrió exactamente 2 meses después de mi llegada a Villa Serena. Era la hora del almuerzo y la cafetería estaba llena. Estaba sentada con Carmen, discutiendo un trabajo de literatura, cuando sentí la presencia de Matías detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un líquido caliente derramándose sobre mi cabeza, bajando por mi espalda. La sopa de tomate ardía contra mi piel. La cafetería quedó en silencio absoluto. Matías habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Me dijo que eso era lo que les pasaba a quienes no respetaban las tradiciones de la escuela. Añadió que esperaba mi pago completo, ahora con intereses, para el día siguiente. Sentí el calor subiendo por mi cuello, pero no era solo por la sopa. Era una rabia contenida durante meses, una frustración que había estado suprimiendo desde Mindosindasium, nuestra mudanza. Mis manos se cerraron en puños automáticamente, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para mantenerlas abiertas. Respiré profundamente, recordando las técnicas de control que mi madre me había enseñado. Me levanté lentamente sintiendo la sopa gotear de mi cabello. Miré a Matías directamente a los ojos, sin parpadear, sin mostrar miedo. Por un momento vi confusión en su mirada, como si esperara lágrimas o una huida apresurada. Le dije con voz tranquila que había cometido un error. Matías rió y preguntó qué pensaba hacer al respecto, si acaso iría a llorarle a algún profesor. Carmen intentó llevarme al baño para limpiarme, pero me mantuve firme. Le dije a Matías que esto no había terminado. Él hizo un gesto despectivo, con la mano y se alejó con su grupo, todos riendo y chocando palmas como si hubieran logrado algo extraordinario. En el baño, mientras Carmen me ayudaba a limpiar la sopa de mi cabello y mi ropa, vi mi reflejo en el espejo. Vi a la antigua Lucía, la campeona, mirándome con decepción. Me había prometido a mí misma y a mi madre ser diferente, ser normal, pero comencé a cuestionarme si normal significaba permitir que personas como Matías abusaran de su poder sin consecuencias. Esa tarde, cuando llegué a casa, mi madre notó inmediatamente mi cabello húmedo y el olor a tomate que persistía a pesar de mis intentos por limpiarlo. Le conté una versión editada de lo ocurrido, mencionando un accidente en la cafetería. Ella me miró con sospecha, pero no presionó el tema. Durante la cena, mi padre comentó que me veía distante, preocupada. Le aseguré que solo estaba cansada. Después de cenar, salí al patio trasero y miré las estrellas, pensando en cómo había llegado a este punto. Recordé todas las competencias que había ganado, todos los oponentes que había enfrentado con honor y respeto. Matías no era un oponente, era un abusador,
y estaba lastimando no solo a mí, sino a muchos otros. Esa noche tomé una decisión. No rompería completamente mi promesa a mi madre, pero tampoco permitiría que la situación continuara. Había más de una forma de usar mis habilidades, y quizás esta era una oportunidad para descubrir un propósito más allá de las medallas y los trofeos. La noche después del incidente de la sopa, apenas pude dormir. Mi mente oscilaba entre la humillación pública y la rabia contenida, como un péndulo que no encontraba reposo. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de los estudiantes en la cafetería, sus expresiones de lástima mezclada con alivio, porque no eran ellos el objetivo de Matías esta vez. La mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Mi cuerpo se movía por instinto, siguiendo la rutina que había mantenido durante años. Salí a correr por las calles desiertas de Villa Serena, el aire frío de la madrugada quemando mis pulmones con cada respiración. Corrí hasta que mis músculos ardieron, hasta que el sudor lavó los últimos restos del olor a tomate de mi piel. Al regresar a casa, encontré a mi padre en el garaje preparando los equipos para nuestro entrenamiento habitual. Me miró con curiosidad, notando la intensidad en mis ojos que no había visto en meses. No preguntó, simplemente ajustó las almohadillas en sus manos y asintió. Esa mañana entrené con una precisión y poder que había estado conteniendo desde nuestra llegada al pueblo. Mi padre no hizo comentarios, pero vi la aprobación en su mirada. Durante el desayuno, mi madre notó mis nudillos enrojecidos. Me preguntó si estaba todo bien. Le respondí que sí, que solo necesitaba desahogarme un poco. Ella me miró con esa intuición maternal que siempre parecía ver más allá de mis palabras. Me recordó nuestra conversación antes de mudarnos, nuestra promesa de intentar una vida diferente. Le aseguré que recordaba perfectamente esa promesa. En la escuela, los susurros me seguían por los pasillos. Algunos estudiantes evitaban mirarme directamente, como si mi humillación fuera contagiosa. Otros me observaban con curiosidad renovada, preguntándose quizás qué haría la chica nueva después de semejante incidente. Carmen me esperaba en mi casillero, su rostro mostrando preocupación genuina. Carmen me preguntó cómo estaba, si quería hablar sobre lo sucedido. Le agradecí su preocupación, pero le aseguré que estaba bien. Le pregunté más sobre Matías, sobre sus rutinas, sus hábitos. Carmen me miró con extrañeza, pero comenzó a compartir lo que sabía. Me contó que Matías llegaba temprano los lunes para entrenar con el equipo de fútbol. Me dijo que los viernes solía quedarse después de clases para reunirse con su grupo detrás del gimnasio, donde los profesores rara vez pasaban. Durante el almuerzo elegí una mesa diferente, una que me daba una vista clara de donde Matías se sentaba con su grupo. Los observé mientras reían y empujaban a los estudiantes que pasaban demasiado cerca. Estudié sus movimientos, la dinámica entre ellos, identificando quién era el más agresivo después de Matías, quién parecía seguirlo más por miedo que por lealtad. Matías notó mi mirada y la sostuvo por un momento. Vi un destello de incertidumbre en sus ojos, rápidamente reemplazado por arrogancia. Hizo un gesto a uno de sus amigos, quien inmediatamente se levantó y comenzó a caminar hacia mi mesa. Era Rodrigo, el segundo al mando, un chico con hombros anchos y una cicatriz sobre la ceja derecha. Rodrigo se detuvo frente a mí y colocó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante en lo que supuse era un intento de intimidación. Me dijo que Matías esperaba su dinero para mañana, ahora con intereses adicionales por el espectáculo de ayer. Añadió que si no pagaba, lo de la sopa parecería un juego de niños comparado con lo que me esperaba. Lo miré directamente a los ojos, sin mostrar la menor señal de miedo.
Le respondí que le dijera a Matías que si quería hablar conmigo, debería hacerlo personalmente, no enviar mensajeros. Rodrigo parpadeó, claramente no esperaba esa respuesta. Se enderezó y me dijo que acababa de cometer otro error. Antes de irse, golpeó mi bandeja, enviando mi almuerzo al suelo. Esa tarde, después de clases, vi a Matías y su grupo en la parada del autobús. Estaban rodeando nuevamente a Ana y otra chica más joven. Me detuve a una distancia prudente, observando cómo Matías extendía su mano mientras las chicas buscaban en sus mochilas con manos temblorosas. La escena me recordó a una competencia donde mi oponente había empujado a una competidora más joven antes del combate, burlándose de su nerviosismo. Recordé la satisfacción que sentí al derrotar a esa abusadora en el ring, la justicia poética de ese momento. Cuando llegué a casa, mi madre me informó que la escuela había llamado. Me preguntó si había algo que quisiera contarle sobre el incidente en la cafetería. Le dije la verdad, que Matías me había derramado sopa caliente intencionalmente porque me negaba a pagar su cuota de protección. Le conté sobre la extorsión sistemática, sobre cómo aterrorizaba a estudiantes más jóvenes, sobre cómo los profesores miraban hacia otro lado. Mi madre escuchó en silencio, su expresión cambiando de preocupación a indignación. Me preguntó por qué no había hablado antes. Le expliqué que quería manejar la situación por mi cuenta, que no quería ser vista como la chica que corría a los adultos ante el primer problema. Mi madre me recordó que pedir ayuda no era señal de debilidad, sino de inteligencia. Esa noche intenté seguir el consejo de mi madre. Redacté un correo electrónico detallado al director García, describiendo el sistema de extorsión de Matías, incluyendo fechas, nombres de estudiantes afectados y cantidades de dinero exigidas. Dudé antes de enviarlo, recordando lo que Diego había dicho sobre la influencia del padre de Matías en la escuela. Al día siguiente fui llamada a la oficina del director. El señor García me miraba con una expresión difícil de leer mientras sostenía una copia impresa de mi correo. Me agradeció por mi preocupación, pero me explicó que necesitaba pruebas concretas antes de poder actuar. Me sugirió que quizás había malinterpretado algunas bromas entre estudiantes, que quizás el incidente de la sopa había sido un accidente desafortunado. Salí de su oficina con una claridad que no había sentido en meses. El sistema no iba a proteger a los estudiantes. Los adultos que deberían intervenir estaban eligiendo la comodidad de la ignorancia, o peor aún, estaban siendo influenciados por consideraciones políticas y económicas. Durante la clase de educación física, mientras corríamos alrededor de la pista, la profesora Ramírez se acercó a mí. Me preguntó si estaba teniendo problemas con algunos estudiantes. Le respondí con honestidad que sí. Ella me miró por un momento y luego me dijo que a veces las personas necesitaban aprender lecciones que no venían de los libros. Añadió que si alguna vez necesitaba usar el gimnasio después de clases, solo tenía que pedírselo. Nuestras miradas se encontraron en un entendimiento silencioso. Esa tarde, mientras caminaba hacia la parada del autobús, vi a Matías apoyado contra un árbol, esperándome. Estaba solo, algo inusual. Cuando me acerqué, se enderezó y bloqueó mi camino. Me dijo que había hablado con el director García, que sabía de mi intento de meterlo en problemas. Su voz tenía un tono amenazante que intentaba disfrazar de conversación casual. Matías se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Me dijo que nadie en esta escuela se atrevía a desafiarlo y que yo no sería la excepción. Añadió que para mañana esperaba recibir 500 pesos, el doble de su tarifa habitual, como compensación por mis molestias. Mientras hablaba, colocó su mano sobre mi hombro, apretando con fuerza innecesaria. Sentí un impulso familiar, el instinto de contraatacar que había sido entrenado en mí durante años.
Mis músculos se tensaron, preparándose para un movimiento que podría haber terminado con Matías en el suelo en cuestión de segundos. Respiré profundamente, controlando esa respuesta automática. No era el momento ni el lugar. No aún. Le respondí con calma que quitara su mano de mi hombro. Matías rió, apretando con más fuerza. Le repetí mi petición, esta vez con un tono que hubiera sido reconocible para cualquiera de mis antiguos oponentes. Un tono que prometía consecuencias. Matías debió sentir algo en ese momento. Algún cambio sutil en mi postura o en mis ojos, porque retiró su mano y dio un paso atrás, aunque intentó disimular el movimiento como si fuera casual. Me dijo que tenía hasta mañana para decidir si quería hacer las cosas por las buenas o por las malas. Antes de alejarse, añadió que sabía dónde vivía, que sabía que mi madre enseñaba en la escuela primaria local, que sería una pena que algo desafortunado ocurriera. La mención de mi madre fue el catalizador final. Una cosa era amenazarme a mí, otra completamente diferente era extender esas amenazas a mi familia. Esa noche, mientras cenaba con mis padres, tomé una decisión. No rompería mi promesa de abandonar las competencias. No volvería a ser la luchadora pública que había sido en Buenos Aires. Pero tampoco permitiría que Matías continuara su reinado de terror sobre los estudiantes de Villa Serena. Mi madre notó mi expresión determinada durante la cena y me preguntó en qué estaba pensando. Le respondí que estaba considerando unirme al club de debate de la escuela. Ella sonrió, comentando que siempre había pensado que tenía habilidad para los argumentos persuasivos. Mi padre me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Después de la cena, mientras ayudaba a mi madre con los platos, le pregunté sobre su filosofía respecto a la defensa personal. Le recordé sus propias palabras sobre cómo la fuerza sin control era simplemente violencia disfrazada. Le pregunté si defenderse a uno mismo y a otros contra un abusador podría considerarse una aplicación controlada y justificada de fuerza. Mi madre me miró largamente antes de responder. Me dijo que la verdadera fuerza no estaba en la capacidad de lastimar, sino en la capacidad de proteger. Me recordó la historia de David y Goliat, cómo a veces el aparentemente débil tiene la responsabilidad de enfrentar al tirano cuando nadie más puede o quiere hacerlo. Terminó diciéndome que confiaba en mi juicio y en mi corazón. Esa noche, en la soledad de mi habitación, planeé mi respuesta a Matías. No sería una reacción impulsiva dictada por la ira o la humillación. Sería una acción calculada, precisa, como las que me habían llevado a ser campeona. Una lección que transformaría no solo a Matías, sino potencialmente a toda la escuela. La planificación comenzó esa misma noche. Sentada en mi escritorio con un cuaderno abierto, escribí todo lo que sabía sobre Matías y su grupo. Sus rutinas, sus fortalezas, sus debilidades. Como antes de cada competencia importante, necesitaba una estrategia clara, basada en información precisa. Sabía que Matías llegaba temprano los lunes para el entrenamiento de fútbol. Sabía que los viernes se reunía con su grupo detrás del gimnasio. También sabía, gracias a la información de Carmen, que le tenía miedo a los perros después de un incidente en su infancia. Pequeños detalles que podrían parecer insignificantes, pero que en una estrategia bien planificada podían marcar la diferencia. Mi plan no consistiría en una confrontación directa inmediata. Necesitaba establecer una base sólida primero, recopilar evidencia, construir alianzas. No sería solo sobre vencer a Matías físicamente, algo que podría hacer con relativa facilidad. Se trataba de cambiar el equilibrio de poder en la escuela de forma permanente. El primer paso fue acercarme a Ana y a las otras víctimas de Matías.
Durante los siguientes días comencé a sentarme con ellas en el almuerzo. Al principio se mostraron cautelosas, temerosas de asociarse conmigo después del incidente de la sopa, pero gradualmente, a medida que compartía mi propia experiencia, comenzaron a abrirse. Ana me contó que Matías le había quitado más de 1,000 pesos en el último mes, casi todo el dinero que ganaba ayudando en la panadería de sus padres los fines de semana. Laura, una estudiante de primer año, me mostró un moretón en su brazo donde Diego la había sujetado mientras le quitaban su teléfono celular, devolviéndoselo solo después de pagar 400 pesos. Historia tras historia, un patrón de abuso sistemático emergía con claridad. Les propuse un plan. Si todas guardaban cualquier mensaje amenazante de Matías o su grupo, si documentaban cada centavo que les habían quitado, podríamos construir un caso que ni siquiera el director García podría ignorar. Les aseguré que no tendrían que enfrentarse a Matías directamente, que yo me encargaría de esa parte. Mi segundo paso fue acercarme a Diego, el eslabón más débil del grupo de Matías. Lo encontré solo en la biblioteca un martes durante la hora de estudio. Me senté frente a él y vi cómo se tensaba, esperando quizás un confrontamiento por el incidente de la sopa. En lugar de eso, le pregunté por qué seguía a alguien que claramente no lo respetaba. Diego me miró sorprendido. Le conté que había notado cómo Matías lo trataba, cómo lo usaba para hacer el trabajo sucio, mientras él mantenía las manos limpias. Le pregunté si realmente disfrutaba atemorizando a estudiantes más jóvenes, si ese era el tipo de persona que quería ser. Vi la duda en sus ojos, la grieta en su fachada de chico duro. Me contó que había sido víctima de Matías en primer año, que unirse a él había sido su única forma de protegerse. Me confesó que odiaba lo que hacían, pero que tenía miedo de las consecuencias si se apartaba del grupo. Le ofrecí una alternativa. Si me ayudaba, si me proporcionaba información sobre los planes de Matías, le garantizaba que estaría protegido cuando todo terminara. Diego me miró escéptico, preguntándome cómo podía prometer tal cosa. No le di detalles, simplemente le dije que confiara en mí, que tenía recursos que Matías no podía imaginar. Mientras tanto, comencé a entrenar con más intensidad en casa. Mi padre notó el cambio, la precisión renovada en mis movimientos, la concentración absoluta durante nuestras sesiones. Una noche, mientras practicábamos técnicas de sumisión, me preguntó directamente si estaba preparándome para algo específico. Le conté parte de la verdad, le expliqué sobre Matías, sobre su sistema de extorsión, sobre cómo aterrorizaba a estudiantes más jóvenes. Mi padre me escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, me preguntó qué planeaba hacer. Le dije que aún no estaba segura, pero que no podía seguir siendo una espectadora. Mi padre asintió lentamente. Me recordó que mis habilidades conllevaban responsabilidad, que el verdadero propósito de aprender a luchar nunca había sido ganar medallas, sino proteger, tanto a mí misma como a quienes no podían defenderse. Me advirtió que cualquier acción que tomara debería ser proporcionada, controlada, diseñada para detener el abuso sin convertirme en abusadora. El tercer componente de mi plan involucró a la profesora Ramírez. Después de clase de educación física, le pedí permiso para usar el gimnasio después del horario escolar, como ella había sugerido. Mientras organizábamos los detalles, le pregunté si alguna vez había notado el comportamiento de Matías hacia otros estudiantes. Su expresión me confirmó que estaba al tanto. La profesora Ramírez me contó que había intentado reportar a Matías varias veces, pero que las quejas siempre desaparecían en el sistema administrativo. Me confesó su frustración, su sensación de impotencia ante la influencia del padre de Matías.
Cuando le conté sobre mi plan para recopilar evidencia, documentar cada incidente, crear un caso que no pudiera ser ignorado, vi un destello de esperanza en sus ojos. Me ofreció su ayuda. Como profesora, tenía acceso a ciertas áreas de la escuela, podía estar presente en momentos estratégicos, podía servir como testigo adulto si fuera necesario. También me advirtió que tuviera cuidado, que Matías podía ser peligroso cuando se sentía acorralado. Durante las siguientes 2 semanas, implementé la primera fase de mi plan. Ana, Laura y otras víctimas de Matías comenzaron a documentar meticulosamente cada interacción. Diego me proporcionaba información sobre dónde y cuándo Matías planeaba sus próximas extorsiones. La profesora Ramírez ajustaba sutilmente sus rondas para estar cerca de esos lugares, aunque nunca lo suficientemente cerca como para alertar a Matías. Mientras tanto, Matías continuaba buscándome, exigiendo su pago con intereses crecientes. Cada vez que me encontraba, aumentaba la cantidad, añadiendo amenazas más específicas. Yo mantenía una calma exterior que claramente lo desconcertaba. No mostraba miedo, no mostraba ira. Simplemente lo observaba con una intensidad que comenzaba a incomodarlo. Un jueves, 3 semanas después del incidente de la sopa, Diego me advirtió que Matías había decidido que era hora de darme una lección definitiva. Planeaba emboscarme con su grupo después de clases, cerca de la parada del autobús, donde pocos profesores pasaban a esa hora. Su intención era clara: intimidación física, quizás algo peor. Era el catalizador que necesitaba. Ajusté mi plan y aceleré el cronograma. Esa tarde le pedí a Carmen que se asegurara de que Ana y las otras chicas tomaran una ruta diferente a casa. Le di a Diego instrucciones específicas para ese día, asegurándole que estaría protegido si seguía el plan exactamente. Confirmé con la profesora Ramírez que estaría en posición, no para intervenir, sino para documentar. Esa noche apenas dormí, no por miedo, sino por la anticipación que siempre sentía antes de una competencia importante. Repasé mentalmente cada escenario posible, cada movimiento, cada contramovimiento. Me recordé a mí misma los límites que me había impuesto, el objetivo final, que no era humillar a Matías, sino detener el abuso de forma permanente. Mi padre notó mi estado de concentración durante nuestro entrenamiento matutino. Me preguntó si hoy era el día. Asentí sin dar detalles. Él me miró largamente antes de decirme que confiaba en mí, en mi juicio, en mi control. Me recordó que la victoria más importante no era derrotar a un oponente, sino mantener la integridad propia en el proceso. Mientras me preparaba para ir a la escuela, mi madre me detuvo en la puerta. Me miró con esa intuición que siempre parecía leer mis intenciones antes incluso de que yo las formara completamente. Me preguntó si estaba enfrentando algún problema que requiriera su intervención. Le aseguré que estaba manejando la situación, que algunas lecciones necesitaban ser aprendidas directamente. Ella asintió, recordándome que siempre podía contar con ella si las cosas se complicaban. Llegué a la escuela con una claridad mental que no había sentido en meses. Mientras caminaba por los pasillos, notaba detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que los estudiantes más jóvenes se encogían cuando miembros del grupo de Matías pasaban cerca. Las miradas de resentimiento silencioso de quienes habían sido sus víctimas. El poder que había construido a través del miedo y la intimidación. Durante el almuerzo, Carmen me confirmó que Ana y las otras chicas habían entendido el plan. Diego me hizo una señal discreta desde su mesa indicando que todo estaba preparado por su parte. La profesora Ramírez pasó junto a mí en la cafetería, susurrando que estaría en posición después de la última clase. Matías me observaba desde su mesa, una sonrisa arrogante en su rostro.
Nuestras miradas se encontraron brevemente, y levanté mi vaso en un pequeño brindis hacia él. Su expresión de confusión fue momentánea pero satisfactoria. Había esperado miedo, quizás incluso que no apareciera en la escuela hoy. Mi confianza lo desconcertaba, y esa incertidumbre era exactamente lo que necesitaba sembrar. Las clases de la tarde pasaron con una lentitud casi dolorosa. En la última hora, biología, apenas podía concentrarme en la lección sobre ecosistemas. Mi mente estaba completamente enfocada en lo que vendría después, en cada detalle del plan que había diseñado meticulosamente. Cuando sonó la campana final, guardé mis libros con calma deliberada. Mientras los otros estudiantes se apresuraban hacia la salida, yo me movía con precisión medida. Sabía exactamente dónde estaría Matías, esperándome con su grupo. Sabía que esperaban emboscarme en un momento de vulnerabilidad. Lo que no sabían era que cada paso que daba era parte de mi propia estrategia. El momento había llegado. Años de entrenamiento, de disciplina, de control preciso sobre mi cuerpo y mis emociones, todo convergía en esta tarde. No sería un combate en un ring con reglas y árbitros. Sería una lección, una demostración, un punto de inflexión no solo para Matías, sino para toda la escuela. Mientras caminaba hacia el punto de emboscada planificado, respiré profundamente. Sentí la familiar calma que siempre precedía a mis mejores actuaciones en competencia. Mi mente estaba clara, mi propósito definido. No era sobre venganza. Me recordé a mí misma. Era sobre justicia, sobre protección, sobre cambiar un sistema que había fallado a demasiados por demasiado tiempo. Caminé deliberadamente hacia la parada del autobús, siguiendo la ruta que tomaba cada día. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el camino vacío. La mayoría de los estudiantes ya se habían marchado exactamente como Matías había planeado. El área estaba desierta, excepto por algunas figuras que esperaban entre los árboles cerca de la parada. Continué avanzando, mi postura relajada, pero alerta. Podía sentir la presencia de Matías y su grupo antes de verlos. Años de entrenamiento habían agudizado mis sentidos, permitiéndome percibir cambios sutiles en el ambiente, movimientos en mi visión periférica, incluso alteraciones en los sonidos ambientales. Matías emergió de detrás de un árbol, bloqueando mi camino. Su sonrisa confiada contrastaba con la tensión en sus hombros. Rodrigo y dos más de su grupo aparecieron a mi derecha e izquierda, formando un semicírculo que me rodeaba. Noté la ausencia de Diego, quien según mi plan debería estar cumpliendo otra función en este momento. Matías dio un paso hacia adelante, invadiendo deliberadamente mi espacio personal. Me dijo que era hora de saldar cuentas, que me había dado múltiples oportunidades de hacer las cosas por las buenas. Añadió que algunas personas solo aprendían por las malas y que yo, claramente, era una de ellas. Le respondí con calma que él era quien necesitaba aprender una lección. Le pregunté si alguna vez se había preguntado por qué no le tenía miedo, a diferencia de los otros estudiantes. Le sugerí que quizás debería haberse informado mejor sobre la chica nueva antes de elegirla como objetivo. Vi un destello de duda en sus ojos, rápidamente reemplazado por irritación. Matías hizo una señal a Rodrigo, quien avanzó hacia mí con los puños cerrados. Le dije a Matías que esta era su última oportunidad de retirarse, de terminar su sistema de extorsión, de dejar en paz a los estudiantes más jóvenes. Matías rió, preguntándome qué pensaba hacer al respecto. Respondí simplemente que les mostraría por qué había sido campeona estatal de artes marciales mixtas durante 3 años consecutivos en Buenos Aires. La sorpresa en sus rostros fue momentánea, pero satisfactoria.
Rodrigo vaciló, mirando a Matías en busca de confirmación. Matías frunció el ceño, evaluándome con nuevos ojos. Finalmente hizo un gesto despectivo con la mano, indicando a Rodrigo que continuara. Rodrigo avanzó con confianza renovada, probablemente asumiendo que mi afirmación era un farol. Extendió su brazo para sujetarme por el hombro, un movimiento que había anticipado perfectamente. En un instante giré mi cuerpo, esquivando su mano mientras simultáneamente sujetaba su muñeca. Utilizando su propio impulso contra él, lo desbalancé con un movimiento fluido que lo envió al suelo sin aplicar fuerza excesiva. Rodrigo se levantó rápidamente, su rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Esta vez vino hacia mí con más agresividad, lanzando un puñetazo directo a mi cara. Me moví ligeramente a un lado, dejando que su puño pasara junto a mi mejilla, mientras contraatacaba con una llave a su brazo extendido. En segundos, lo tenía inmovilizado en el suelo, aplicando presión suficiente para controlar, pero no para lastimar. Le hablé con calma mientras lo mantenía inmovilizado. Le expliqué que podría haberle dislocado el hombro, pero que ese no era mi objetivo. Le dije que lo soltaría y que tenía dos opciones. Podía continuar e inevitablemente terminar en una posición aún más humillante, o podía retirarse y reconsiderar sus elecciones de vida. Cuando lo liberé, Rodrigo se levantó masajeando su brazo, su expresión una mezcla de humillación y asombro. Miró a Matías, esperando instrucciones. Los otros dos miembros del grupo retrocedieron un paso, claramente reevaluando la situación. Matías, sin embargo, parecía más determinado. Su rostro se había endurecido, la humillación de su segundo al mando alimentando su rabia. Me dijo que una chica con algunos trucos no lo intimidaba, que me enseñaría lo que significaba enfrentarse a él. Avanzó directamente hacia mí. Su mayor tamaño y peso, supuestamente una ventaja a su favor. Me mantuve perfectamente quieta, hasta el último momento, permitiéndole pensar que tenía el control de la situación. Cuando lanzó su primer golpe, lo esquivé con un movimiento mínimo, economizando energía mientras estudiaba su estilo. Era fuerte pero desordenado, confiando en su tamaño más que en técnica. Después de permitirle lanzar varios golpes que no conectaron, decidí terminar la demostración. Con un movimiento preciso, bloqueé su siguiente ataque y contraataqué con una barrida que lo dejó momentáneamente en el aire antes de caer pesadamente sobre su espalda. El impacto expulsó el aire de sus pulmones, dejándolo momentáneamente aturdido. Me posicioné sobre él, aplicando una técnica de control que había perfeccionado en competencias nacionales. Lo inmovilicé completamente sin causarle dolor. Innecesario, una demostración de control absoluto. Le expliqué calmadamente que podría mantenerlo así indefinidamente, que su fuerza bruta era inútil contra años de entrenamiento técnico. Mientras lo mantenía inmovilizado, vi la silueta de la profesora Ramírez observando desde una distancia discreta, su teléfono celular en mano, grabando toda la interacción. También noté a Diego regresando con Ana y un grupo de estudiantes que habían sido víctimas de Matías, todo según lo planeado. Le dije a Matías que tenía dos opciones. La primera era continuar su comportamiento, en cuyo caso me vería obligada a demostrar públicamente cada vez que fuera necesario que no tenía el poder que creía tener. La segunda opción era terminar su sistema de extorsión, devolver el dinero que había tomado y encontrar una manera más honorable de ganarse el respeto de sus compañeros. Mientras hablaba, Ana y los otros estudiantes se acercaron, formando un semicírculo alrededor de nosotros. Le expliqué a Matías que cada persona presente había documentado sus abusos, que teníamos mensajes de texto, registros de pagos, incluso grabaciones de audio. Le dije que todo este material sería entregado al director García, al consejo escolar,
e incluso a la policía local si era necesario. Vi el momento exacto en que Matías comprendió la magnitud de su situación. No era solo una derrota física, era el colapso completo del sistema de intimidación que había construido durante años. Le expliqué que su padre podría tener influencia, pero que dudaba que quisiera ver el nombre de su familia asociado con extorsión y acoso documentados. Cuando estuve segura de que había entendido completamente, lo liberé y me puse de pie, manteniendo una postura vigilante pero no amenazante. Matías se levantó lentamente, masajeando sus muñecas donde las había sujetado. Su expresión había cambiado completamente, la arrogancia reemplazada por una mezcla de humillación y resignación. Le ofrecí mi mano, un gesto de respeto entre oponentes que había aprendido en mis años de competencia. Después de un momento de duda, la tomó brevemente. Le dije que todos merecíamos segundas oportunidades, que incluso él podía redimirse si tomaba las decisiones correctas a partir de ahora. Matías miró alrededor, viendo a todas las personas que había atemorizado durante años, ahora de pie, unidas, sin miedo. Sin decir una palabra más, hizo un gesto a los miembros restantes de su grupo y se alejó. Su lenguaje corporal había cambiado completamente. La habitual arrogancia en su postura reemplazada por algo más contenido, más consciente. La profesora Ramírez se acercó entonces, guardando su teléfono. Me preguntó si estaba bien. Le aseguré que sí, que había mantenido el control en todo momento. Ella asintió con aprobación y les dijo a todos los presentes que si bien no condenaría la violencia, a veces era necesario enfrentar a los abusadores con sus propios métodos para detener ciclos de intimidación. Ana se acercó y me abrazó inesperadamente, lágrimas en sus ojos. Me agradeció por hacer lo que nadie más había podido o querido hacer. Los otros estudiantes se acercaron también, compartiendo historias de lo que habían sufrido, expresando su alivio de que finalmente alguien hubiera enfrentado a Matías. Diego se mantuvo a distancia, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. Cuando nuestras miradas se encontraron, asentí levemente, un reconocimiento silencioso de su papel en todo esto. Él había cumplido su parte, alertando a Ana y a los otros, asegurándose de que estuvieran presentes en el momento adecuado. Le había dado una oportunidad de redimirse, de estar del lado correcto por una vez. Esa noche, cuando llegué a casa, mi padre notó inmediatamente el cambio en mi energía. Me preguntó si todo había salido según lo planeado. Le respondí que sí, que había mantenido el control, que había utilizado solo la fuerza necesaria para demostrar mi punto. Él asintió, con aprobación, mencionando que las verdaderas victorias no siempre ocurrían en un ring. Mi madre me observó durante la cena con esa intuición que siempre parecía ver más allá de mis palabras. Me preguntó directamente si había resuelto la situación con el chico que me había estado molestando. Le dije que creía que sí, que había encontrado una forma de utilizar mis habilidades para proteger no solo a mí misma, sino a otros. Ella me miró largamente antes de asentir. Me dijo que a veces las habilidades que desarrollamos para un propósito encuentran su verdadero valor cuando las usamos para ayudar a quienes lo necesitan. Añadió que estaba orgullosa de mí, no por mis medallas o trofeos, sino por el corazón con el que enfrentaba los desafíos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin la tensión constante que había sido mi compañera desde nuestra llegada a Villa Serena. Había encontrado un nuevo propósito para mis habilidades, una forma de honrar tanto el entrenamiento de mi padre como los valores de mi madre. Al día siguiente, la escuela parecía un lugar diferente.
Los pasillos tenían una energía distinta, como si una nube invisible hubiera sido levantada. Vi a estudiantes más jóvenes caminando con las espaldas más rectas, sin encogerse cuando pasaban junto a estudiantes mayores. El miedo que había impregnado el ambiente durante tanto tiempo había comenzado a disiparse. Matías llegó tarde a la escuela ese día. Cuando finalmente apareció, lo hizo solo, sin su habitual séquito. Su comportamiento había cambiado notablemente. Mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual con otros estudiantes. Durante el almuerzo se sentó solo en una mesa apartada, una inversión completa de la dinámica social que había existido hasta entonces. Durante la siguiente semana, los cambios continuaron manifestándose. Diego comenzó a sentarse con nosotros durante el almuerzo, inicialmente cauteloso, pero gradualmente más relajado. Me contó que Matías había disuelto oficialmente su grupo, que les había dicho que cada uno estaba por su cuenta ahora. Más sorprendente aún, Ana me informó que Matías la había abordado después de clase para devolverle el dinero que le había quitado. Le había ofrecido una disculpa breve, pero aparentemente sincera. Otros estudiantes reportaron experiencias similares. Parecía que Matías había tomado la segunda opción que le había ofrecido. La profesora Ramírez me llamó a su oficina un viernes después de clase. Me mostró la grabación que había hecho del enfrentamiento, ahora guardada de forma segura. Me dijo que la mantendría como garantía en caso de que Matías volviera a sus viejos hábitos, pero que hasta ahora parecía estar haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. Me preguntó si había considerado compartir mis habilidades con otros estudiantes. Me explicó que estaba pensando en iniciar un club de defensa personal después de clases, un espacio donde estudiantes, especialmente chicas, pudieran aprender a protegerse. Me preguntó si estaría interesada en ayudar como instructora asistente. La propuesta resonó profundamente conmigo. Era una forma de utilizar mis habilidades abiertamente, no para competir o dominar, sino para empoderar a otros. Acepté inmediatamente, sintiendo que había encontrado un nuevo propósito, uno que honraba tanto mi entrenamiento como mis valores. El director García me llamó a su oficina la semana siguiente. Me dijo que había notado cambios significativos en el ambiente escolar. Sin mencionar directamente el incidente con Matías, me preguntó si tenía alguna idea de qué podría haber causado esta transformación positiva. Le respondí que a veces las personas encontraban el coraje para enfrentar sus miedos, y que cuando una persona lo hacía, inspiraba a otras a hacer lo mismo. El director me miró con una mezcla de sospecha y respeto. Me dijo que había escuchado rumores sobre mi pasado como atleta de artes marciales mixtas. Le confirmé que había competido durante varios años en Buenos Aires. Él asintió lentamente, comentando que las habilidades podían ser utilizadas para diversos propósitos, y que esperaba que las mías siempre se usaran para beneficio de la comunidad escolar. 2 semanas después del incidente, Matías me abordó mientras estudiaba en la biblioteca. Se sentó frente a mí con una expresión que nunca le había visto antes. Humildad. Me dijo que había estado reflexionando sobre su comportamiento, sobre el tipo de persona en que se había convertido. Me confesó que su padre era igual, un abusador que utilizaba su poder económico para intimidar a otros, y que había crecido creyendo que esa era la forma de ganar respeto. Me agradeció por detenerlo, por mostrarle que existía otra forma de vivir. Me dijo que había comenzado a ver a un consejero, por sugerencia de la profesora Ramírez, para trabajar en sus problemas de ira y su necesidad de control. Me preguntó si creía que las personas podían cambiar realmente. Le respondí que sí, que creía firmemente en la capacidad de las personas para transformarse cuando se les mostraba un camino diferente.
Le conté sobre mi propia transformación, cómo había pasado de ser una competidora enfocada exclusivamente en la victoria a alguien que utilizaba sus habilidades para proteger y empoderar a otros. Nuestra conversación marcó el inicio de una tregua cautelosa que con el tiempo evolucionaría en algo cercano al respeto mutuo. Matías nunca se convertiría en un amigo cercano, pero su transformación fue quizás la evidencia más poderosa del impacto que un solo acto de coraje puede tener en una comunidad entera. El Club de Defensa Personal de la profesora Ramírez comenzó con 12 estudiantes, principalmente chicas que habían sido víctimas de intimidación. Para la tercera semana, el número había crecido a 30. Les enseñábamos no solo técnicas físicas, sino también estrategias para manejar situaciones de conflicto, cómo proyectar confianza, cómo establecer y mantener límites saludables. Ver a estas estudiantes transformarse, ganar confianza y fortaleza semana tras semana fue quizás la recompensa más satisfactoria que había experimentado. Era diferente a ganar una medalla o un trofeo. Era presenciar el crecimiento real, el empoderamiento auténtico. Un día, mientras demostraba una técnica de liberación de agarre, una estudiante de primer año me preguntó cómo había aprendido en todo esto. Les conté mi historia completa, mi carrera como competidora, mi mudanza a Villa Serena, mi decisión de enfrentar a Matías. Les expliqué que la verdadera fuerza no estaba en la capacidad de dominar a otros, sino en la capacidad de proteger, de elevar, de transformar. La historia se extendió rápidamente por toda la escuela. Lo que había sido un secreto se convirtió en conocimiento común. Para mi sorpresa, esto no me aisló como había temido. Al contrario, me otorgó un nuevo tipo de respeto, no basado en el miedo, sino en la admiración. Estudiantes que nunca habían hablado conmigo comenzaron a saludarme en los pasillos. Profesores que apenas me habían notado ahora me miraban con un nuevo nivel de consideración. Incluso el director García me invitó a formar parte del consejo estudiantil, sugiriendo que mi perspectiva única podría ser valiosa para la escuela. Villa Serena, el pequeño pueblo al que había llegado con tanta reluctancia, comenzaba a sentirse como un hogar. No tenía que esconder quién era realmente. No tenía que elegir entre ser la luchadora o ser normal. Había encontrado una forma de integrar todas las partes de mí misma en algo nuevo, algo más completo. El verdadero impacto de mis acciones, sin embargo, se revelaría completamente con el tiempo. Lo que comenzó como un acto de defensa personal evolucionaría en algo mucho más grande, tocando vidas más allá de los límites de nuestra pequeña escuela secundaria. 5 años han pasado desde aquella tarde en la parada del autobús, desde el momento en que decidí usar mis habilidades no para ganar un trofeo, sino para cambiar un sistema injusto. Lo que comenzó como un acto de resistencia individual se transformó en algo que nunca hubiera podido imaginar. El Club de Defensa Personal que iniciamos con la profesora Ramírez creció hasta convertirse en un programa oficial de la escuela. Para mi graduación, más de 100 estudiantes participaban regularmente. El modelo fue adoptado por otras escuelas de la región y eventualmente a nivel provincial. Fui invitada a dar talleres y demostraciones, compartiendo no solo técnicas, sino también la filosofía que había aprendido de mis padres. La fuerza controlada como herramienta de protección, no de dominación. Matías y yo nunca nos convertimos en amigos cercanos, pero nuestra relación evolucionó hacia un respeto mutuo que sorprendió a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Completó exitosamente su terapia y, en su último año, se convirtió en mentor de estudiantes más jóvenes, utilizando su experiencia para ayudar a otros chicos a encontrar formas más saludables de canalizar su energía y ganar reconocimiento.
Cuando nos graduamos, me agradeció nuevamente, diciéndome que aquel día había cambiado el curso de su vida para mejor. Carmen, quien había sido mi primera amiga en Villa Serena, se convirtió en la presidenta del Consejo Estudiantil en nuestro último año. Implementó políticas estrictas contra el acoso escolar y creó un sistema de apoyo entre compañeros que permitía a los estudiantes reportar incidentes de intimidación de forma anónima. El ambiente escolar cambió tan drásticamente que la Escuela Secundaria Regional de Villa Serena fue reconocida a nivel provincial como modelo de convivencia positiva. Diego encontró su lugar como fotógrafo del periódico escolar. Documentó la transformación de nuestra escuela a través de su lente, capturando momentos que reflejaban el nuevo espíritu de comunidad. Su serie fotográfica, titulada Metamorfosis, ganó un concurso nacional y fue exhibida en la capital provincial. En cada entrevista mencionaba cómo un acto de valentía había desencadenado un cambio sistémico. Ana, quien había sido una de las principales víctimas de Matías, descubrió su voz a través del club de debate que ayudé a establecer. Su confianza creció tanto que representó a nuestra escuela en competencias nacionales. Su discurso sobre cómo la intimidación silencia el potencial de los jóvenes conmovió a jueces y audiencias por igual. Ahora estudia Derecho, determinada a defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. La profesora Ramírez eventualmente fue nombrada subdirectora, una posición desde la cual pudo implementar cambios estructurales en las políticas escolares. Juntas, diseñamos un currículo completo de prevención de acoso escolar que combinaba educación emocional, técnicas de defensa personal y estrategias de resolución de conflictos. Este programa fue posteriormente adoptado por el Ministerio de Educación Provincial como modelo a seguir. El director García, aunque inicialmente reticente a reconocer el problema, se convirtió en un defensor entusiasta de nuestras iniciativas una vez que vio los resultados positivos. Me confesó, poco antes de mi graduación, que había estado atado por consideraciones políticas y presiones del consejo escolar. Mi intervención, según él, le había dado la justificación que necesitaba para implementar cambios que siempre había considerado necesarios. Mis padres observaron mi transformación con una mezcla de orgullo y asombro. Mi padre, quien había entrenado mis músculos y reflejos, vio cómo aplicaba esas habilidades para crear cambio social. Mi madre, quien había temido que me convirtiera en alguien definida únicamente por la competencia, vio cómo integraba sus enseñanzas sobre compasión y justicia en cada aspecto de mi vida. Durante mi último año de secundaria, comencé a recibir invitaciones para hablar en otras escuelas sobre prevención de acoso escolar. Compartía mi historia, no como una celebración de violencia, sino como un ejemplo de cómo el coraje individual puede catalizar el cambio colectivo. Enfatizaba siempre que mi entrenamiento en artes marciales me había dado no solo la capacidad de defenderme físicamente, sino también la disciplina mental para hacerlo de manera controlada y proporcional. Al graduarme, recibí ofertas de becas deportivas de varias universidades, pero elegí un camino diferente. Me inscribí en psicología con especialización en desarrollo adolescente, determinada a entender mejor las raíces del comportamiento abusivo y cómo prevenirlo efectivamente. Durante mis años universitarios, continué desarrollando programas de prevención de acoso escolar, combinando mi conocimiento práctico con investigación académica rigurosa. Mis métodos, que fusionaban entrenamiento físico con desarrollo de inteligencia emocional, comenzaron a ganar reconocimiento nacional. Fui invitada a conferencias y eventualmente a colaborar con el Ministerio de Educación en políticas nacionales. Hoy, 10 años después de aquella tarde en Villa Serena,
Dirijo una fundación dedicada a combatir el acoso escolar en todo el país. Nuestros programas operan en más de 500 escuelas, empoderando a estudiantes para convertirse en agentes de cambio dentro de sus propias comunidades. Cada año formamos a cientos de educadores en metodologías que promueven ambientes escolares seguros y respetuosos. A veces, cuando visito escuelas rurales similares a la secundaria regional de Villa Serena, recuerdo a la chica de 16 años que intentaba esconder quién era realmente. Recuerdo el momento en que decidió que ya no podía permanecer en silencio frente a la injusticia. El momento en que comprendió que sus habilidades tenían un propósito más allá del ring. Mi historia se ha convertido en parte del currículo que enseñamos, un ejemplo de cómo un solo acto de resistencia puede desencadenar una onda expansiva de transformación. En cada escuela que visito, encuentro a estudiantes que, como yo, en 1900, aquel entonces, están descubriendo su propio poder para cambiar sistemas injustos. Matías y yo seguimos en contacto ocasionalmente. Se graduó en trabajo social y ahora dirige programas para jóvenes en riesgo, utilizando su propia experiencia de transformación para conectar con adolescentes que recuerdan a quien él solía ser. Cada vez que nos encontramos, hay un reconocimiento silencioso entre nosotros, una comprensión de cómo un momento de confrontación puede contener las semillas de una redención profunda. La semana pasada, regresé a Villa Serena por primera vez en varios años. La escuela secundaria regional luce diferente ahora, con nuevas instalaciones y murales coloridos que celebran la diversidad y el respeto mutuo. Fui invitada como oradora para su aniversario, un honor que acepté con humildad. Mientras caminaba por los pasillos donde una vez había intentado pasar desapercibida, estudiantes y profesores me saludaban por mi nombre. Para ellos, soy parte de la mitología de la escuela, la chica que enfrentó al abusador y cambió la cultura escolar para siempre. La historia se ha embellecido con los años, adquiriendo elementos casi legendarios, pero su esencia permanece intacta. En el gimnasio, ahora renovado y ampliado, encontré una pequeña placa cerca de la entrada. Profesora Elena Ramírez, Gimnasio de Defensa Personal y Resolución de Conflictos, decía, en honor a quienes tuvieron el coraje de defender a otros. La profesora Ramírez, ahora directora, me abrazó con lágrimas en los ojos cuando la encontré. Más tarde, ese día, me dijo que los programas que habíamos iniciado juntas habían cambiado la vida de cientos de estudiantes a lo largo de los años. Esa noche, sentada en el patio trasero de la casa de mis padres, donde tantas veces había entrenado bajo la guía estricta pero amorosa de mi padre, reflexioné sobre el viaje que había emprendido desde aquel día con la sopa de tomate. Pensé en todas las vidas que se habían entrelazado con la mía, en cómo un momento de decisión puede bifurcar el camino de tantas personas. Mi madre se unió a mí bajo las estrellas, tan brillantes en el cielo claro de Villa Serena. Me preguntó en qué pensaba. Le respondí que estaba considerando el poder de las promesas, tanto las que mantenemos como las que rompemos. Le confesé que a veces me preguntaba si había roto nuestra promesa aquel día, al revelar mis habilidades y enfrentar a Matías. Mi madre sonrió con esa sabiduría tranquila que siempre ha sido su marca distintiva. Me dijo que las promesas más importantes son las que hacemos a nuestros propios valores, a la persona que queremos ser. Me recordó sus palabras de años atrás, sobre cómo la verdadera fuerza está en la capacidad de proteger, no de dominar. Me aseguró que había honrado esa promesa más profunda cada día desde entonces. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que rodean Villa Serena, comprendí que mi mayor victoria no había sido contra Matías aquel día en la parada del autobús.
Mi verdadera victoria había sido encontrar un propósito que integraba todas las partes de mí misma, que honraba tanto la guerrera como la pacificadora que mis padres habían cultivado. La chica que llegó a este pueblo pequeño intentando esconder su pasado como campeona había encontrado algo mucho más valioso que cualquier medalla o trofeo. Había descubierto que nuestras habilidades, sean cuales sean, adquieren su verdadero significado cuando las utilizamos para elevar a otros, para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, para transformar sistemas que perpetúan el abuso y la injusticia. Esta es la lección que comparto ahora con cada estudiante que encuentro en mi trabajo. Les digo que el coraje no consiste en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Les digo que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de empoderarlos. Les digo que a veces un solo acto de resistencia puede iniciar una revolución silenciosa que transforma comunidades enteras. Y cuando me preguntan si valió la pena, si enfrentar a Matías aquel día cambió realmente algo, les muestro las estadísticas de reducción de acoso escolar en las escuelas donde trabajamos. Les cuento sobre Ana, ahora abogada defendiendo a víctimas de abuso. Les hablo de Diego, cuyas fotografías documentando transformación social han sido exhibidas internacionalmente. Les menciono a Matías, quien dedica su vida a rehabilitar a jóvenes que recuerdan a quien él solía ser. Les digo que un solo acto de coraje puede desencadenar 1000 actos más, que cuando nos atrevemos a defender lo que es justo, inspiramos a otros a hacer lo mismo, que la verdadera venganza contra un sistema opresivo no es derribar a un abusador, sino transformar el sistema mismo para que el abuso ya no sea posible. Esta es mi historia. La historia de cómo una sopa de tomate derramada se convirtió en el catalizador de una transformación que continúa expandiéndose como ondas en un estanque. La historia de cómo una campeona silenciosa encontró su voz más poderosa no en un grito de batalla, sino en un susurro de esperanza que otros pudieron escuchar y amplificar. Y mientras miro hacia el futuro, hacia las escuelas que aún no hemos alcanzado, hacia los estudiantes que siguen sufriendo en silencio, siento la misma determinación que sentí aquel día en la cafetería. La lucha contra el acoso escolar está lejos de terminar, pero cada día, en cada escuela donde nuestros programas echan raíces, veo surgir nuevos campeones silenciosos. Son ellos, estos jóvenes que encuentran su poder y lo utilizan para proteger y elevar a otros, quienes me dan esperanza. Son ellos quienes continúan la revolución que comenzó con un simple acto de resistencia en un pueblo pequeño. Son ellos quienes me recuerdan, cada día, que ningún acto de coraje, por pequeño que parezca, es jamás en vano.